Muy buenas tardes a todos, que Adonai los bendiga. Feliz Shabbat, Shabbat Shalom. Vamos a compartir un poco más acerca de la parashá de esta semana, que se repite a la última parashá que habíamos leído en Pesach, ¿no? Que se llama Aharei Mot y que es después de morir. Pero vamos a tomar hoy el libro de Ezequiel, capítulo 22, acerca de la Haftorah. Para entender un poco de lo que voy a hablar, vamos a hablar acerca del pueblo de Israel, el pueblo que el Señor escogió y Él ha elegido y que durante años ha tenido quizás un mismo proceder, que se encuentra siendo hijos de Dios y haciendo las cosas bien, pero después se acopla a lo que es el mundo, a los lugares y a las ciudades de alrededor, y deja entrar la idolatría, el paganismo y un montón de otras cosas, ¿no? Y se olvida de seguir los mandamientos de Dios y después otra vez vuelve a ponerse las pilas delante del Señor, y así una y otra vez. Vamos a ir a la época de Josué, Yehoshua en su idioma hebreo, ¿no? Cuando él, que casi hizo todas las cosas perfectas, bueno, por lo menos en la Torá o en el Tanaj no tenemos que haya cometido errores, así como quizás en el final de su vida Moisés tuvo ese quizás equivocamiento de no obedecer lo que Dios había establecido, y por eso lo dejó afuera de la tierra prometida, y el Señor se encargó de elegir a Yehoshua como su seguidor, y este conquistó la tierra que Dios tenía prometida para el pueblo de Israel. Toda la generación que había estado en el desierto pereció así. ¿Por qué? Porque Dios había enviado a recorrer la tierra prometida por espías, y estos volvieron. Hubo 10 que hablaron mal y hubo 2 que eran Josué y Caleb, y el resto del pueblo habló mal, pensó que ya iban a salir derrotados. Entonces, por esa razón, el Señor los hizo andar 40 años en el desierto, y toda esa generación murió. Vino una nueva generación que hizo las cosas bien, entró en la tierra prometida. Pero después de todo esto sucedido, esa generación nueva que ahora volvía a nacer se olvidó de lo que había hecho Yehoshua, ¿no? Y que él había advertido en el final de Josué. Podemos leer el capítulo 24, que él dice, por decirlo por mis palabras, ¿no? Diciéndolo con mis palabras, dice: ustedes hagan lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y les recuerda las palabras que Dios le había dado al principio de su camino, que era: no te olvides de guardar todo lo que está escrito en la ley. Y Yehoshua se ocupa de hacerles una copia, ¿no? Eso es lo que dice el libro, ¿no? Acerca de todo lo que estaba escrito en la Torá, y les dio, dice, mandamientos. Y les dijo que no se olviden de Dios y de guardar sus mandamientos, porque si no iban a pasar ciertas cosas que ya lo había hecho Moisés en la Torá, y que estaba escrito, Levítico, las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones de obedecer a Dios plenamente con sus mandamientos, ¿no? Entonces, la Haftorah de hoy habla acerca del profeta Ezequiel, que se encontraba desterrado de la tierra de Israel. ¿Por qué había llegado el pueblo ahí? Bueno, recordemos, estábamos en esta generación que se olvidó de lo que había hecho Yehoshua. Entonces hubo el periodo de los jueces, donde se levantaba un juez que hacía la voluntad de Dios, y después el pueblo volvía a caer en paganismo y cosas así. Entonces el Señor enviaba la destrucción por intermedio de sus enemigos, y el pueblo de Israel caía en manos de esos pueblos. Entonces mandaba un juez que los liberaba, y el pueblo de Israel volvía a hacer las cosas bien, pero después, a partir de que iban muriendo, volvía a cometer los mismos pecados. Recordemos, ese tiempo no había rey en Israel, entonces cada uno hacía lo que bien le parecía, como dice el texto. Después el pueblo de Israel le pide a Samuel, el profeta, que le pongan rey, ¿no? A pesar de que Dios no estaba de acuerdo, decide, y por la terquedad del corazón a veces del hombre, el Señor nos permite ciertas cosas, y le pone un rey, y ese rey elegido es Saúl. Pero Saúl comete equivocaciones, y entonces Dios designa como rey a David.
el rey David, se pone en su corazón levantar el templo, la casa de Dios, la casa para el Señor. Y él no lo va a hacer porque Dios no se lo permite, pero le dice que su hijo sí lo va a hacer. Entonces el rey Salomón, el rey más sabio de la historia de la humanidad, hace la casa del Señor. Pero después cae con toda su sabiduría con las mujeres. Las mujeres lo hacen perder, ¿no? Y esas mismas mujeres hacen construir templos de idolatría a sus dioses porque eran de otras regiones, de otros pueblos. Entonces, una de las cosas que el Señor siempre decía es que no se juntaran con las mujeres de sus alrededores, porque eso le iba a hacer traer la contaminación al pueblo. Y eso fue lo que quiso caer también al pueblo, ¿no? Después de esto, la separación a raíz de lo que hizo Salomón de Judá e Israel, ¿no? Se divide el reino en dos, y la casa de Judá, se mantiene fiel por un tiempo, porque también, como los jueces, se levanta un rey que hace las cosas bien, se levanta un rey que hace las cosas mal. Y la casa de Israel se va para cualquier lado, ¿no? Y los reyes que están, salvo alguno que otro, hacen las cosas mal. Entonces viene Asiria y conquista el territorio de Israel, ¿no? En el año más o menos 700 antes de la llegada del Mesías, ¿no? La casa de Judá resiste 100 y pico de años más. Tenemos un rey como Josías que restablece la ley, que restablece el templo, que hace todo bien, pero cuando muere él, el pueblo vuelve a hacer las cosas mal. Entonces, ese cansancio del Señor produjo que ahora Babilonia destruyera Jerusalén, destruyera el primer templo, y cuando pasan esas cosas feas, el pueblo de Israel se hace preguntas, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos mal? Y trata de cambiar aquellas cosas que están mal. Como después también iba a pasar en el año 70 con la destrucción del segundo templo o la segunda casa de Dios en Jerusalén. Entonces, el profeta Ezequiel se encuentra en el destierro y habla al pueblo de Israel, a su pueblo escogido por Dios, de qué era lo que había hecho y por qué el Señor los había abandonado, ¿no? Entonces, dice así el texto de Ezequiel 12. Por lo tanto te puse por escarnio ante las naciones y por burla ante los países. Los que están cerca y los que están lejos de ti se mofarán de ti, mancillada y confundida. He aquí que los príncipes de Israel, cada cual conforme a su poder, han estado en ti para derramar sangre. En ti han despreciado al padre y a la madre. En medio de ti han saqueado al extranjero. En medio de ti han oprimido al huérfano y a la viuda. Has despreciado mis cosas santas, has profanado mis sábados. En medio de ti los calumniadores han hecho derramar sangre, y en medio de ti han comido sobre las montañas. En medio de ti han cometido iniquidades, en medio de ti descubrieron la desnudez de sus padres, y en medio de ti humillaron a la que no era limpia en su impureza. Y cada uno cometió abominación con la mujer de su prójimo, y cada uno mancilló a su nuera, y cada uno en medio de ti humilló a su hermana, la hija de su padre. En medio de ti admitieron cohecho para derramar sangre. Préstate a usura y tomaste ganancias mal habidas, apropiándote de las de tu prójimo mediante la opresión, y te olvidaste de mí, dice Adonai el Señor. He aquí pues que he golpeado con mi mano la ganancia deshonesta que hiciste, y he castigado la sangre derramada en medio de ti. ¿Podrá tu corazón soportar, o podrán tus manos ser fuertes en los días en que me encare contigo? Yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré. Y te esparciré entre las naciones, y te dispersaré por los países, y consumiré tu inmundicia de en medio de ti, y será mancillada tú misma ante la vista de las naciones. Y sabrás que yo soy el Señor. Y me vino palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se ha hecho escoria para mí. Todos ellos son bronce, estaño, hierro, plomo en medio del horno. Son la escoria de la plata. Por lo tanto, así dice Dios el Señor: por cuanto todos habéis vuelto escoria, he aquí que los reuniré en medio de Jerusalén. Esta era la Castorá completa que tocaba en el día de hoy. El profeta Ezequiel, dando quizás a nosotros que lo leemos, dice una palabra dura, una palabra firme, acostumbrados en estos tiempos a escuchar que el Señor nos tiene que bendecir con la casa, con el auto, con el mejor trabajo. Estos profetas hablaban
acerca de la palabra de Dios. Si no, se les corría la lengua y tenían que hablar cosas fuertes. Pero déjenme decir una cosa, por las dudas de alguno que está viendo el video. La casa de Israel se equivocó, pero se encargó Dios, y es Dios hablando a través del profeta, de hacerla retornar a su casa, al pueblo de Israel. Es Dios quien se debe encargar y debe ser su palabra la que debe ser puesta siempre cuando estamos hablando de la casa de Israel o del pueblo de Dios de Israel. Es Él el que encarga y el que se encarga del juicio. No nos corresponde a nosotros juzgar, ni hablar mal, ni decir no, porque ellos cometieron errores, se equivocaron. Es un problema que van a tener que arreglar siempre ellos con el Señor. Y Dios siempre les tiende la mano a su pueblo. Dios siempre les tiende la mano a sus hijos. Pero acá le dejan claro algo. ¿Por qué estuvieron en el destierro? ¿Por qué sucedieron muchas cosas que a veces pasa, inclusivemente hoy, con el pueblo de Israel? ¿Por qué? Si ellos, siendo escogidos de Dios, llamando a ser sacerdotes, ¿no?, de las naciones, porque para eso fueron llamados, dice el libro de Éxodo, sacerdotes de las naciones, ¿no?, pero cayendo en estos pecados, olvidándose de qué, de los mandamientos del Señor. Este capítulo resume todo lo que está escrito en los mandamientos de Dios. Lo hemos leído en Shabbats anteriores, ¿no? Dice, en medio del pueblo se han olvidado del padre y de la madre, uno de los 10 mandamientos, ¿no? Han oprimido al huérfano y a la viuda, dijo. En Levítico hemos leído, ¿no?, que no deben oprimir ni al huérfano ni a la viuda. No se olviden de los huérfanos ni de las viudas. Dice, porque si ustedes se olvidan, entonces, ¿qué iba a hacer el Señor? Iba a hacer que naciones vinieran y se sintieran huérfanos, ¿no?, y que quedaran viudos, para saber lo que se sentía, ¿no?, para poder sentirlo en carne propia lo que era, ¿no? Que no se olvidaran del extranjero, que acá el pueblo lo había saqueado. Que no se olviden por qué no olvidarse del extranjero, porque extranjero había sido el pueblo de Israel en Egipto, y Dios lo sacó con mano firme, y es uno de los mandamientos del Señor, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, es un mandamiento de parte de Dios que ya estaba establecido en la Torá, y que Yeshua lo enseñó, mejor dicho, lo recordó el mandamiento que Dios había dado a su pueblo Israel, que era amar al prójimo como uno mismo. Y acá Israel se había olvidado del prójimo, del huérfano, de la viuda, ¿no?, que había estado con las impurezas. Para quien no vio el video del sábado pasado, estuvimos hablando acerca de todas las impurezas, no solo de los humanos, sino de las impurezas para Dios, sexuales que hay, ¿no? Y acá también lo recuerda, ¿no?, que no había que ver la mujer del padre, que no había que estar abusando de la nuera, casándose con hermanas y así, ¿no?, cosas así. Y esto, el texto de Ezequiel lo recuerda, ¿no? Robar con el tema del dinero, malgastar con las ganancias ilícitamente, ¿no? Recuerda todos los pecados que están en la Torá, ¿no? Y se alejó. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos a sus palabras y a saber escuchar la voz del Señor cuando estamos mal, ¿no? La Haftará de esta semana es una reprensión de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Y si lo tomo para mí, es de parte de Dios y bienvenido sea, ¿no? Que todas aquellas cosas que están mal en la vida de uno puedan ser cambiadas, puedan mejorar y puedan progresar en todo lo que el Señor irá haciendo, ¿no? Firmemente creemos en Dios, firmemente sabemos que Dios es Dios de Israel, ¿no? Y que a pesar de que el pueblo de Israel se alejó, el Señor extiende su mano y Él siempre lo hace volver al camino, ¿no? Y otra de las cosas importantísimas que aclara el Señor, que habían profanado sus sábados, su Shabbat, sus días de descanso. Debía guardar el pueblo de Israel el Shabbat, debían guardar los hijos de Dios el Shabbat, ¿no? Y era importante seguir cada uno de sus mandamientos, ¿no? Tenemos la fe, tenemos la gracia y lo que vos quieras, pero también como hijos de Dios debemos andar tras sus mandamientos. Hoy esto ha sido todo por hoy. Espero que el Señor los bendiga grandemente, que tengan un feliz Shabbat. Nos reencontraremos la semana que viene, ahora sí, siguiendo para allá,
como hace el pueblo de Israel cada año, leyendo en completo, semana a semana, la Torá. Que también lo hizo Yeshua, porque cuando compartía en las sinagogas, le tocó el rollo de Isaías y es una Haftorá, como estamos compartiendo ahora, una Haftorá que le tocó leer al pueblo de Israel y que es Ezequiel capítulo 22. Que Adonai lo bendiga grandemente.